Anuncios están en sus bosquejos, no me voy a detener esta semana a revisarlos, pero le animo y le insto a que se una a nosotros en cualquiera de nuestras reuniones durante esta semana. Y vamos a orar para ir a la palabra directos. Señor, queremos honrarte esta mañana, queremos bendecirte porque tú eres bueno, porque tú eres Señor de gloria, eres Señor de toda exaltación y reconocimiento. Hoy te damos a ti todo reconocimiento, hoy te damos a ti toda exaltación, hoy te damos a ti toda alabanza y toda majestad, y reconocemos que tú eres bondadoso y que tú eres bueno sobre todas las cosas. Habla a nuestras vidas esta mañana mientras nosotros disponemos nuestro corazón para abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para escuchar de tu palabra. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en una pequeña serie, estamos revisando las cartas de Pablo y específicamente durante 4 semanas estamos revisando las cartas carcelarias, las 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión. Ya hemos visto 2 y hoy vamos a ver la tercera. Y si ustedes se han dado cuenta, he estado enfatizando durante estas semanas en lo que Pablo mismo está experimentando en Cristo. Entonces, simplemente quisiera recordarles, Colosenses es una carta que nos habla acerca de ser plenos en Cristo. Nosotros como creyentes debemos de experimentar plenitud en Cristo. Filipenses es una carta que nos habla acerca del gozo. Nosotros como creyentes tenemos que experimentar gozo en Cristo. Efesios es una carta hermosa, es una carta maravillosa que nos habla acerca de la riqueza de Cristo para nosotros. Y por eso he titulado el mensaje de hoy, Ricos en Cristo. Ahora quisiera aclarar algo solamente cuando digo ricos en Cristo. La carta habla de riqueza espiritual. Entonces, si estabas pensando que se me botó la canica y que iba a hablar de otro tipo de riqueza, solamente enfatizo eso. La carta de los Efesios es una carta que está llena de riqueza espiritual. Y por esa razón es que nos acercamos a ella en la confianza y en la plenitud de que como creyentes, cuando estamos identificados con Cristo, vamos a encontrarnos ricos en Él. Han pasado algunos 8 años desde que Pablo dejó Éfeso. Usted recordará ya en Hechos capítulo 20 la despedida que Pablo tuvo con los ancianos de Éfeso en Mileto, pero Pablo pudo vaciar su corazón a estos ancianos y darles la encomienda de pastorear la grey de Dios que estaba entre ellos. Muchos eruditos creen que la carta a los Efesios es una carta que no simplemente que el anhelo de Pablo no solamente era escribir a los cristianos de Éfeso. Usted recordará que cuando Pablo estuvo en Éfeso por estos 3 años, el evangelio tuvo un avance increíble en Asia Menor. Entonces, lo que muchos eruditos creen es que lo que sucedió allí es que la carta a los Efesios fue una carta que sí Pablo mayormente escribió para los Efesios, pero que el propósito de ella era que fuese entregada al resto de las iglesias que durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso fueron fundadas en toda la región del Asia Menor. Recordando que Hechos 19 nos dice que mientras Pablo estuvo allí, el evangelio fue disperso por esta región de Asia. Hay quienes creen, y solamente lo digo para que usted tenga el conocimiento de ello, hay quienes creen que esta es la carta más importante que Pablo escribió. No la carta más larga, eso lo entendemos, Romanos es más largo, Corintios, cualquiera de las 2 cartas es más larga. Pero hay quienes creen que por su contenido, esta es la carta más significativa que el apóstol Pablo escribió. Entonces, lo que quiero distinguir ¿me ayudas con el cursor? Lo que quiero describir esta mañana es que Efesios habla de una nueva humanidad que se está gestando, que se está formando
y esa nueva humanidad se está formando por decreto del Espíritu Santo. Una nueva humanidad, lo que nosotros vemos levantándose en la carta a los Efesios es cómo Pablo habla de una nueva humanidad, de personas nuevas llegando al Evangelio, de gente pecadora viniendo a ser salva. Y en esta idea de una nueva humanidad, nosotros podemos entonces decir que Efesios es una carta eclesiológica, porque habla de la iglesia, pero habla de la iglesia básicamente universal, no habla específicamente de la iglesia local. Gracias. Es decir, cuando nos acercamos a Efesios podemos entender que lo que Pablo está haciendo es dar elementos que habla de la iglesia universal. Nos referimos a ella cuando pensamos en que la iglesia está por todo el mundo, está formada por judíos y por gentiles, está en todas las latitudes del universo, está regada por muchas partes de nuestro mundo. Es decir, Pablo no está pensando en una iglesia única o en una iglesia como esta reunida esta mañana. Somos una iglesia local. Ahora mismo tú y yo somos una iglesia local reunida para adorar al Señor, pero pertenecemos a la iglesia universal porque sobre todo este día una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo nos reunimos para adorar a Dios. Pero también quiero recordarte que Efesios es llamada la carta gemela de Colosenses. Hay un paralelo muy interesante entre la carta de Pablo a los Efesios y a los Colosenses. Simple y sencillamente lo que quiero distinguir es que cuando Pablo escribe a los Colosenses, describe a Cristo como la cabeza del cuerpo. Pero en Efesios el enfoque de Pablo es hablar de esta nueva humanidad identificada como el cuerpo de Cristo. Entonces lo que tenemos en ambas cartas es la idea completa de lo que es el cuerpo. Colosenses por un lado te presenta a Cristo como la cabeza de este cuerpo. Efesios te presenta a la iglesia como este cuerpo de creyentes allegándose al Evangelio. Por esta razón es que la carta no solo es eclesiológica, sino también es cristológica, porque Cristo es levantado y glorificado como la misma cabeza del cuerpo. Abran sus Biblias, Efesios 1. Vamos a leer una gran proporción de la carta y se van a dar cuenta que esta semana mi mensaje básicamente es leer una gran parte del contenido de los Efesios, y lo vamos a ir haciendo en momentos distintos. Pero comencemos allí en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, del verso 1 al 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Observa algo, si eres de los que rayas la Biblia o subrayas o señalas, observa las veces que en estos 14 versículos se repite la frase en Cristo. Vuelvo a leer el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio
de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Si subrayaste las veces que se repite en Cristo, en Él o mediante Cristo, te darás cuenta que en esos 14 versículos Pablo está enfocando toda su atención a la persona y a la obra de Cristo y a lo que Él ha alcanzado para nosotros como creyentes. Esta es la razón por la que la carta de los Efesios ha sido llamada de diferentes maneras por los estudiosos del Nuevo Testamento. Algunos la llaman el banco del creyente, otros la han llamado la chequera del cristiano, otros la han llamado el erario público de la Biblia. La razón creo que es tan clara. Es una carta que desde el principio te hace saber algo. Para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hay una disposición de riqueza espiritual para nosotros. De tal forma que cuando entiendes tu posición en Cristo, puedes llegar a concluir rápidamente: somos ricos en el Señor. Somos ricos en el Señor. Pero algunos me dirán aquí, pero ni siquiera sé qué voy a comer ahorita, más al rato. ¿Eres rico en el Señor? Si has nacido de nuevo, ¿eres rico en el Señor? Oh, tú me dirás, pero es que todavía no sé si voy a poder comprar los útiles para mis hijos que entran a la escuela la próxima semana. Tienes a Cristo, eres rico en el Señor. Algunos dirán, es que no sé qué van a vestir, o no sé qué voy a hacer con la renta o con el pago de mi casa o de mi carro. Hermano, eres rico en el Señor si has nacido de nuevo. El problema con esto es que podemos ser como muchos que, teniendo a su mano una gran fortuna o una gran riqueza, se sienten miserables. Y esto me sorprende cuando entiendo eso alrededor de la persona y de la obra de Cristo. Observe en 3 ocasiones que Pablo habla de esta riqueza. Capítulo 1, versículo 7, se refiere a esta riqueza como la riqueza de su gracia. Obsérvelo en el capítulo 3, versículo 8, las inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3, versículo 16, la riqueza de su gloria. ¿Qué tiene alguien que ha nacido de nuevo? ¿Qué tiene alguien que hace la diferencia entre él y alguien que no ha nacido de nuevo? Usted tiene riqueza en su gracia, usted tiene riquezas inescrutables en Cristo y usted tiene riquezas en gloria. Pero me atrevo a pensar algo. Que usted puede ser como alguien que tiene una chequera en su casa, los cheques están firmados, pero usted nunca va al banco a sacar dinero. Ahora, tener un papel que dice que yo tengo algo sin hacer uso de aquello que ese papel me puede dar, me pasa a ser simple y sencillamente alguien pobre. Y lo mismo sucede cuando pensamos en las riquezas del Señor. Lo que Efesios nos está diciendo es: si eres un creyente que has nacido de nuevo por la sola obra del Espíritu Santo en tu vida, por gracia, por medio de la fe, entonces eres rico en su gracia, tienes riquezas inescrutables en Cristo, tienes riquezas en gloria. El problema es que muchos de nosotros
o no entendemos, o no sabemos qué hacer con estas riquezas, o no sabemos cómo usar estas riquezas para nuestro propio beneficio espiritual. Los primeros versos del capítulo 1 que hemos leído son un poema básicamente de lo que el Evangelio ha alcanzado o logrado para nosotros por medio de la obra de Cristo. Pablo aquí en Efesios 1 describe lo que Cristo ha logrado y alcanzado para mí y para ti en la cruz. Los efesios llegaron a conocer a Cristo, y la clave para que ellos llegaran a conocer a Cristo en esta profundidad fue la gracia de Dios. La palabra gracia se usa 12 veces en esta epístola y se refiere a la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, tenemos que reconocer algo. La gracia de Dios es su bondad con pecadores que no merecemos su gracia. Ninguno de los que estamos aquí esta mañana, ninguno de los que vinimos, como ninguno de los que faltaron, merecemos la gracia de Dios. Y si tú sientes que sí la merecías, permíteme señalar algo a tu vida. No has entendido la gracia. Porque cuando uno entiende la gracia, se siente en ese punto de decir: Señor, siendo tan miserable, siendo tan pecador, siendo tan hostil, tuviste a bien por tu buena y única misericordia darme tu gracia. Entonces la riqueza a la que Pablo está refiriéndose con los efesios tiene como fundamento la gracia de Dios operando en sus corazones. El trasfondo detrás de esta carta usted y yo lo conocemos en el libro de los Hechos. No me voy a detener mucho aquí. Entre el capítulo 18 y el capítulo 20 del libro de los Hechos, usted y yo podemos reconocer básicamente que Pablo fundó esta congregación. Comenzó en una sinagoga, encontró una serie de tropiezos. Pronto llegó a ganar judíos y a algunos griegos también o gentiles. De acuerdo al capítulo 19, versículo 10, Pablo pasó aquí un buen tiempo, y mientras Pablo estaba aquí en Éfeso, el reino de Dios estaba siendo extendido en toda Asia Menor. El temor de Dios se apoderó de la gente en Éfeso al ver lo grandioso del poder de Dios. Incluso muchos estaban confesando y se estaban arrepintiendo de sus pecados sin que Pablo estuviera promulgando un servicio de confesión de pecados. Esto llevó a que muchos en Hechos 19 llevaran sus libros de magia y los quemaran en la plaza principal de Éfeso. Luego en Hechos 20 encontramos la despedida de Pablo con los ancianos y les encargó que pastorearan adecuadamente el rebaño que Dios mismo había levantado entre los efesios. En este capítulo 20 vemos el corazón de un pastor que sufre dejar al rebaño que Dios le había permitido por 3 años, pero que en ese momento da la encomienda para que otros hombres fieles al Señor hagan esta labor. Años más tarde el apóstol Juan escribió una carta desde la isla de Patmos, donde estaba exiliado, y una de esas cartas la dirigió a los efesios. Esta fue una iglesia rica espiritualmente, y una de las cosas por las que fue una iglesia rica espiritualmente es que disfrutó del ministerio de hombres y matrimonios que testificaban del Evangelio de Dios. Disfrutó de Pablo como el fundador, como el discipulador de los primeros creyentes. Disfrutó del ministerio juvenil de Timoteo. Pablo envía a Timoteo, siendo aún muy joven, a pastorear la iglesia de Éfeso. Sabemos por la primera carta de Pablo a Timoteo que no era un hombre terminado. Timoteo no era un hombre perfecto. Timoteo no era un hombre experimentado completamente en el ministerio, pero Pablo lo había mentoreado, y cuando Pablo le escribe lo llama como su discípulo amado en la fe, y lo va y lo coloca
entre la congregación de Éfeso para que les pastoree, y por esa razón escribe la primera carta, para darle consejos acerca de cómo debería pastorear esta congregación. Éfeso disfrutó también del ministerio del apóstol Juan. Los historiadores coinciden en que el apóstol Juan vivió 30 años de su vida en Éfeso. ¿Te imaginas? Usted recordará que Juan es el último de los apóstoles en morir. Con él termina la era apostólica, es decir, con la muerte de Juan terminan los apóstoles del Señor Jesucristo, los auténticos apóstoles. Todos los demás, después de Juan, que se hacen llamar apóstoles, hermanos, son falsos. Con el apóstol Juan termina la era apostólica. Este es el último apóstol que la Biblia reconoce. Quien se autonombra, quien se hace llamar Pedro Perico a los Palotes o Armando Negocios de la Cruz, o no sé cómo se quieran llamar los apóstoles de hoy en día, todos absolutamente pasan a una categoría. La Biblia los llama falsos apóstoles. La razón por la que me atrevo a decir esto con solvencia y con ecuanimidad, sin estar enojado ni nada por el asunto, es porque una de las principales manifestaciones en la vida de un apóstol es que tenía que haber sido testigo ocular del ministerio de Jesús. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento tuvieron señales que ningún otro hombre han vuelto a tener en nuestros días. Los apóstoles no oraban por milagros, tienes que entender eso. Los apóstoles no oraban por milagros. Los apóstoles hacían milagros. Hay una gran diferencia entre orar por un milagro a hacer milagros. Y Jesús, cuando los llamó, les dio la capacidad de hacer milagros. Entonces, con Juan termina lo que conocemos en el Nuevo Testamento como la era apostólica. Pero imagínense eso, allí en Éfeso, Juan vivió 30 años. Hay quienes dicen dentro de la historia de la iglesia que Juan, siendo un anciano, era llevado en un tipo camilla a la iglesia para adorar al Señor. Y algunos historiadores se atreven a decir que Juan en sus últimos años iba a dormir a la iglesia. Ya era un anciano. Sin embargo, lo que los historiadores dicen es que cuando él llegaba a la congregación y cuando él salía de la congregación, decía a todos los creyentes lo que él mismo escribió en la primera carta: amados, ámense los unos a los otros. Amados, ámense los unos a los otros. Si tan solo Juan iba a la iglesia de Éfeso, donde quiera que se reuniera, para recordar a los hermanos el llamado del evangelio, creo que bien valía la pena así fuera y se echara un sueñito mientras Timoteo o cualquier otro predicador estuviera predicando. Pero ese no es un ánimo para que ninguno aquí se duerma mientras la palabra de Dios está siendo compartida. No vayan a decir, dijo el pastor que era un buen ejemplo, que Juan iba y dormía. Entonces vean lo que está sucediendo en Éfeso. Tuvieron a Pablo en un momento, tuvieron a Timoteo en un momento, tuvieron a Juan en un momento, tuvieron a Aquila y Priscila en otro momento. Un matrimonio que en el libro de los Hechos, por lo menos en el libro de los Hechos, es un buen ejemplo de lo que es ser un matrimonio cristiano. Hay dos solos ejemplos en el Nuevo Testamento de un matrimonio. Uno es bueno y otro es malo, y ambos están en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5 te habla de Ananías y Zafira y es un mal ejemplo de lo que un matrimonio cristiano debe de hacer. El resto es Aquila y Priscila y es un buen ejemplo de lo que un matrimonio pueden hacer. Así que Éfeso disfrutó de estas riquezas en el Señor, de hombres que pudieron testificar a ellos de la obra de Dios sobre su vida. Warren Wiersbe dijo acerca de esta epístola: se cuenta de una mujer que por primera vez estuvo frente al mar Atlántico y dijo: qué bueno es mirar algo en abundancia. De la misma manera hay tantos creyentes que viven como pobres cuando Cristo nos ha hecho ricos. Es hora que dejemos de vivir de los sustitutos y comencemos a vivir utilizando las riquezas en Cristo. John MacArthur dice acerca de esta epístola que los Efesios está escrita en especial para cristianos que quizás tienen una propensión a tratar sus recursos espirituales de una forma equivocada.
Tales creyentes se encuentran en peligro de padecer desnutrición espiritual porque no están aprovechando el inmenso depósito lleno de alimento y recursos espirituales que están a su disposición. Ahora revisemos la carta, capítulo 1 al 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Es la parte doctrinal. Y estos capítulos nos hablan de las riquezas que tenemos en Cristo. Las riquezas que tenemos en Cristo. Tienes que ir a estos primeros capítulos reconociendo y entendiendo las riquezas que hay en Cristo. La expresión en Cristo, si tú la sigues, la vas a encontrar una y otra vez. Es la relación a la que hemos llegado por su intervención en nuestras vidas. Vean cómo de una u otra manera, pero nuestra posición en el Señor se repite una y otra vez durante estos capítulos, marcadamente. La expresión en Cristo en toda la carta se repite 27 veces de maneras distintas. Estamos en Cristo, somos benditos en Cristo, somos escogidos en Él, somos adoptados por Él, estamos aceptados en el amado, somos redimidos y perdonados en Cristo, somos glorificados en Cristo, tenemos herencia con Cristo, tenemos fe en Cristo, tenemos sabiduría en Cristo, tenemos esperanza en Cristo, tenemos poder en Cristo. Hermano, pudiera terminar en este momento de predicar, y si tomáramos cada uno de estos tesoros para nuestras vidas y nos preguntáramos, ¿realmente estoy disfrutando de esta dicha, de este tesoro espiritual que está a mi disposición en la persona de Cristo? Tendríamos más que suficiente para caer nuevamente de rodillas delante del Señor. Así que Pablo en estos primeros 3 capítulos nos da la parte que tiene que ver con la ortodoxia en la carta, la parte que tiene que ver con los indicativos de lo que Cristo ha logrado para nosotros, y la palabra clave durante estos 3 capítulos de inicio es bendición. La realidad es que somos bendecidos en Cristo, pero muchos de nosotros no nos sentimos así. Muchos de nosotros no hemos cavado lo suficiente en la mina para reconocer que verdaderamente somos bendecidos en el Señor. Los capítulos del 1 al 3 están escritos por Pablo de una manera en la que hay un crescendo en estos capítulos. Primero, Jesús es presentado como la cabeza del cuerpo al final del capítulo 1. Después el capítulo 2 te habla de la unidad de Cristo sobre la iglesia. Y luego el capítulo 3 te habla de la gloria del cuerpo en la cabeza. Después pasamos al capítulo 4 y 6 y podemos reconocer allí en el capítulo 4 y 6 la parte práctica de esta epístola. Mientras la primera nos habla de las riquezas de Cristo, capítulo 4 al 6 nos habla de nuestro andar en Cristo. Entonces vean cómo Pablo conecta esto. Primero nos indica lo que Cristo ha alcanzado y te dice, eres rico en el Señor, eres rico en Cristo. Pero en la segunda parte de la carta te dice, un rico en Cristo debería conducirse así. Un rico en Cristo debería hacer así, debería vivir de esta manera en sus relaciones diarias. Entonces los indicativos te muestran lo que eres en Cristo. Lo segundo que tienes aquí es el resultado de estar en Cristo. Y Pablo entonces pasa de los indicativos de los primeros capítulos a los imperativos en la segunda parte. Es decir, Pablo dice, porque estamos en Cristo, ustedes esposos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
Porque estamos en Cristo, ustedes esposas tienen que someterse a sus esposos. Como estamos en Cristo, ustedes hijos tienen que honrar a sus padres. Como estamos en Cristo, los esclavos tienen que someterse a sus amos. Como estamos en Cristo, tenemos que tomar la armadura del Señor. Como estamos en Cristo, tenemos que ser fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. ¿Por qué es que nunca llegamos a los imperativos? ¿Por qué es que nunca llegamos a los imperativos? Porque tú no puedes llegar a los imperativos de esta carta ni de ninguna otra carta del Nuevo Testamento si tú no entiendes quién eres en Cristo. Ahora, déjame señalar el error común del cristianismo de nuestros días y de nuestra era. El cristianismo de nuestra era busca ser pragmático. Es decir, el cristianismo de nuestra era dice: no me hables de doctrina, no me digas qué Cristo ha logrado para mí, preséntame un evangelio en un embalaje que tenga un resultado práctico para mi vida. Yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero ser un mejor empresario, yo quiero ser un mejor estudiante. Mi querido amigo o hermano o primo, no sé, uno nunca llegará a hacer nada en el Señor si antes tú y yo no nos identificamos con Cristo. Pablo no se equivocó en el orden de sus cartas. De hecho, si usted revisa las cartas que Pablo escribió, usted va a encontrar esta huella y esta marca en todas sus cartas. Primero los indicativos, después los imperativos. Si yo no entiendo el amor de Cristo para morir por nosotros en la cruz como hombre, ¿usted cree que yo voy a poder tener un amor sacrificado con mi esposa? No, nunca voy a llegar ahí. Entonces tenemos un cristianismo que dice: no queremos doctrina. Entonces agarre su Biblia y quite desde Romanos hasta Apocalipsis. Y se va a quedar solamente con la ley y con el Nuevo Testamento. Aquí está lo que el Señor ha mandatado para nosotros en una suficiencia doctrinal maravillosa. Maravillosa. Entonces, la palabra clave en estos capítulos 4 al 6 es andar. La demanda del Evangelio es fe. Pero cuando nosotros hemos creído en el Señor, entonces hay una obediencia que nosotros hacemos con el Señor. ¿Cómo debemos andar? Pablo no calla y voy a apurarme en esto. ¿Cómo debemos andar? Capítulo 4, verso 2 dice: humildemente. Un creyente verdadero camina humildemente. Y ahora quisiera pensar en esto, quisiera pensar en mi relación con Cristo, pero cómo mi relación con Cristo afecta mi relación con otras personas. Entonces piensa en esto: ¿estoy caminando en humildad con Cristo y con otras personas? Segundo, el mismo versículo 2 te dice que un cristiano está caminando amorosamente, y eso nos lleva a soportarnos los unos a los otros. Lo tercero que Pablo dice es que un creyente camina pacíficamente, es decir, de acuerdo al capítulo 4, está preservando la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu no es algo que tú y yo logramos o alcanzamos, ya se nos es dada como parte de nuestra riqueza espiritual. Pero lo que Pablo nos manda a hacer con esa unidad en el Espíritu es aguardarla. Aguardarla. Entonces tenemos aquí las primeras tres cosas en el capítulo 4. ¿Cómo debemos andar? Humildemente, amorosamente, pacíficamente. Luego Pablo regresa al tema en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 da tres cosas más cómo debemos andar: en amor, en luz, como sabios o en sabiduría. ¿Por qué es que yo debo de andar en amor? Capítulo 5, verso 2 me recuerda: Cristo me amó. Y si yo estoy identificado con Cristo y si yo entiendo el amor
de Cristo para darse por nosotros mismos, entonces ¿yo qué tendría que hacer con otros hermanos en el Señor? ¿Qué tendría que hacer? Amarlos. Y siempre hay pretextos para no amar. Si es que tú no sabes cómo se portó conmigo el hermano, es que tú no sabes cómo me saludó. Y siempre tenemos que regresar a la cruz para entender el amor. 5:8 dice que tenemos que andar en luz. Y Pablo hace el contraste diciendo, antes éramos tinieblas, estábamos en tinieblas, pero ahora sois la luz en el Señor. Y lo tercero, como un creyente debe de andar, es que tenemos que andar en sabiduría. En sabiduría. Me encanta este pasaje en el 5:15-16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿cómo? Malos. Entonces, lo que Pablo te está hablando claramente es que te dice, el mundo anda de una manera necia. El mundo camina de una manera necia. El mundo en el que vivimos es tan vano. Tan vano. Y nosotros como cristianos a veces nos enredamos tan fácilmente en la banalidad, en lo superfluo de este mundo. Y lo que Pablo dice es, un hombre, una mujer que se ha identificado con Cristo va a redimir el tiempo. Es decir, va a hacer que sus horas, va a hacer que sus minutos, va a hacer que sus días valgan la pena vivirse, porque estás adquiriendo la sabiduría de Dios. Es un libro tan rico, y no está en sus notas, pero va allí. Es un libro tan rico que contiene 2 oraciones increíbles. Vayan conmigo a Efesios 1 y ahorita regresamos a las notas. Efesios 1, versículo 15. Contiene 2 oraciones que Pablo hizo por los efesios en 2 capítulos distintos, que están tan ricas de contenido que yo animaría y les instaría a que tomen estos versículos y oren la Biblia y oren la palabra, como Pablo está diciendo aquí, capítulo 1, verso 15. Por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo, vean el verso 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Observa esto, no es que los efesios no conocían al Señor, es que lo que Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes vayan mucho más profundo en su conocimiento de Dios que lo que hasta ahora han adquirido. Entonces lo que él está pidiendo es un mayor conocimiento de Dios para la vida de los efesios. Verso 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia por los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es todo un mensaje, y casi todas las porciones que vamos a leer ahora son un mensaje por separado. Pero si tú tomas esta oración y la desarmas, es decir, comienzas a orar línea por línea con Pablo, te aseguro algo, tu oración dejará de ser rutinaria. Comienza a orar lo que Pablo oró por los efesios y vas a encontrar una gran bendición para ti en hacer ello. Entonces voy a pasar a las 6 facetas que Pablo usa y ahorita voy a regresar a esta oración. Pablo toma, o por lo menos encuentro 6 facetas diferentes como Pablo ve a la iglesia en esta carta. Número 1,
la iglesia es comparada con un cuerpo. Lo primero que Pablo hace en el capítulo 1 es comparar a la iglesia con un cuerpo, o usar esta metáfora, una metáfora paulina. Las veces que la Biblia nos habla del cuerpo de Cristo son de Pablo, allí en Efesios, Romanos y Primera de Corintios. Entonces vean el capítulo 1, versos 22, 23. Y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿En qué? En todo. ¿Quién dio a la iglesia a Cristo como cabeza? ¿Quién? Dios, el Padre. El Padre entregó esta autoridad, entregó este título, este oficio a Cristo como la cabeza. Entonces, es maravilloso entender que la Escritura nos compara con un cuerpo. Dios reconoce esta idea de que como sus amados, como sus personas que han sido salvas, venimos a ser parte de un cuerpo, y en ese cuerpo de lo que tenemos que estar totalmente seguros es que el título, la función, la capacidad, como la quieras llamar, de ser cabeza, no está vacante. Es decir, cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que estar seguros de algo. Aquí hay una cabeza. Que seas tú, que sea yo, no lo sé, y no es lo más importante. Si eres pestaña, si eres oído, si eres un músculo, si eres un tendón, si eres el dedo gordo o el dedo pequeño del pie o de la mano. Lo más importante cuando pensamos en la iglesia como el cuerpo de Cristo es que podemos estar seguros, Cristo es la cabeza. Y eso es lo que hace rico al cuerpo de Cristo, que Él está al frente de nosotros. Dios claramente dio a su Hijo como la cabeza de este cuerpo. Eso significa que debe haber una relación vital entre Cristo y nosotros, porque nosotros somos el cuerpo y porque Él es la cabeza. Debe de haber una relación vital entre nosotros. Físicamente la cabeza controla al cuerpo y lo hace funcionar de manera adecuada. Y si no, para una idea clara de esto, nada más pensemos en nuestro propio cuerpo. No duermas bien una noche. ¿Cómo andas al día siguiente? Voy a dar algunos calificativos. Como tonto. Voy y vengo de sillón en sillón, no encuentro dónde sentarme, me siento mareado, ¿sí? Yo de repente le digo a mi esposa, no dormí bien esta noche. Ella me dice, yo tengo 2 años no durmiendo bien. Pues ya no le digo nada más. Si me sentía mal cuando le digo que no dormí bien, después de lo que me dice me siento más mal. Y digo yo, bueno, no es un buen lugar donde quejarme. Pero ¿cómo andamos cuando no dormimos bien? Y todo está acá, y un dolor de cabeza, y una migraña, ¿cómo nos pone? Y un golpe con un objeto. Debes de estar seguro de algo. En la iglesia, como el cuerpo de Cristo, la cabeza nunca tiene estas lagunas que tú y yo tenemos. La cabeza nunca tiene estos problemas que humanamente tú y yo tenemos. Entonces tenemos que reconocer que nuestra relación con Cristo como la cabeza es indispensable. ¿A qué nos lleva como cristianos esta metáfora? Pudiéramos pasearnos por varios escritos de Pablo, pero simple y sencillamente tendría que darte algunos datos. 1 Corintios 6, por ejemplo, nos habla acerca de reconocer que somos miembros los unos de los otros. Es decir, nos necesitamos como miembros. Gálatas 6 nos dice que busquemos el interés de los demás. Efesios 4 nos habla de que debemos buscar la paz los unos con los otros. Efesios 4 nos habla de que debemos buscar fortalecernos mutuamente. Ahora, pasemos al otro lado.
a lo que Pablo dijo éramos. Siempre el plan del maligno será mantenernos en confusión como creyentes, y cuando Satanás logra mantenernos en confusión como creyentes, entonces lo segundo que él hará es aislarnos de la relación en Cristo. Y cuando nos ha aislado de nuestra relación en Cristo, entonces el cuerpo de Cristo o la iglesia no tiene sentido para una persona. Lo voy a explicar más tranquilamente y más detenidamente, porque creo que esta es una acechanza del enemigo que una y otra vez se repite. Cuando una persona no está totalmente segura de su identidad en Cristo, cualquier cosa que hagas, Satanás la puede usar para desvincularte de tu relación con Cristo y darte alguna mentira como esta. Volviste a pecar, no eres verdaderamente cristiano. Volviste a cometer el mismo error, no eres verdaderamente cristiano. Entonces uno, cuando se siente señalado o condenado por Satanás, paso número 2, se comienza a aislar de otros cristianos. Cuando me comienzo a aislar de otros cristianos, entonces Satanás viene ahí a decirme, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que nadie te buscó? ¿Te das cuenta que nadie está orando por ti? Y esta es la artimaña que una y otra vez Satanás usará para desvincular a más gente del cuerpo de Cristo. Pero cuando alguien está seguro en Cristo, hermano, cuando uno está seguro en Cristo, no necesita porras ajenas. O sea, sabes que estás en Cristo. Si vino un hermano, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no vino, tú puedes decir, estoy en Cristo y en Cristo soy rico. Eso en la Biblia tiene un nombre, se llama madurez. Y yo oro para que ustedes sean maduros. Pero la realidad es que muchos de nosotros pasamos años y años y años y la madurez puede nunca llegar a nuestras vidas. Entonces quiero animarte a algo, que cuando piensas en esta metáfora con la que Pablo comparó a la iglesia, tengas muy en claro que lo más importante no es que tú eres el cuerpo de Cristo. Lo más importante es que Cristo es la cabeza del cuerpo y que en su misericordia y en sus riquezas Él nos hace pertenecer a su cuerpo de una manera maravillosa. Mientras estamos unidos al cuerpo, entonces seremos útiles para edificarnos unos a otros. Entonces, por un lado, la metáfora es, dependes de la cabeza totalmente. La otra verdad es, dependemos los unos de los otros como el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí tienes una maravillosa oración. Dije que iba a predicar de una manera distinta y lo voy a cumplir. Póngase de pie y vamos a orar. Voy a hacer la oración de Pablo en Efesios 1. Y vamos a orar y simplemente yo voy a señalar los enunciados aquí y usted va a orar conmigo la Biblia. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu amor. Te damos gracias por ser tu pueblo. Te damos gracias por ser salvos. Te damos gracias por ser tu cuerpo representado en esta iglesia local. Señor, te damos gracias porque estamos aquí, no en otro lugar. Cualquiera de nosotros, también yo, pudimos haber elegido estar en cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar. Y sin embargo estamos aquí escuchando tu voz, adorándote, exaltándote, levantándote con todo nuestro corazón. Padre, pedimos a ti esta mañana que nosotros podamos verdaderamente tener un corazón que adora a Cristo, que adora al Padre en la gloria, y que cuando venimos delante de ti podemos pedir un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Dios. Señor, que te conozcamos más ampliamente, que te conozcamos de una manera más allá de lo que hemos alcanzado, que no sea suficiente leer la Biblia, que no sea suficiente venir religiosamente los domingos a la iglesia, que yo pueda ir en mi espíritu y en mi ánimo para alcanzar un conocimiento más pleno de ti.
Oro para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Oro para que nuestro corazón sea iluminado en el poder de tu Espíritu Santo y que de esta manera nosotros sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Señor, que no perdamos de vista, los cristianos en la Biblia tienen esperanza. Los cristianos en la Biblia tienen un final contigo, aunque estamos aquí de paso, aunque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, nuestra esperanza está en ti. Eleva nuestra expectativa acerca de eso, de tal manera que podamos saber cuáles son las riquezas a las que hemos sido expuestos en tu gloria y en tu poder. Padre, lo pedimos con todo nuestro corazón porque queremos entender la extraordinaria grandeza del poder de Dios sobre nuestros corazones conforme a la eficacia de la fuerza y del poder de Dios en nuestras vidas. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Danos de tu poder, danos de tu iluminación, danos de tu gracia para saborear y disfrutar las riquezas de gloria que tenemos claramente en esta idea. Somos tu cuerpo, tú eres la cabeza. Esto no está en duda, el Padre así lo determinó, te dio a ti como la cabeza de tu cuerpo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar su lugar. Número 2. La iglesia es comparada a un templo. La iglesia no solamente es comparada al cuerpo, la iglesia es comparada a un templo. Efesios 2, 19, 22, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 2 habla de cómo la iglesia es el templo de Dios. Usted recordará en el Antiguo Testamento cómo es que la presencia de Dios se movió primero en el tabernáculo. Bueno, primero reconociendo que Dios se movía en el huerto del Edén. Después nosotros vemos cómo es que Dios se movía o su presencia se manifestaba a través del tabernáculo, esta tienda móvil que estuvo con Moisés durante el peregrinaje en el desierto y aún cuando ellos entraron a la tierra prometida. Después vemos cómo es que mayormente esta presencia era conocida para ellos a través del arca del pacto. Finalmente vemos cómo es que Salomón edifica o construye el gran templo de Jerusalén y la presencia de Dios para los israelitas era manifestada en este sentido. Pero ahora Pablo irrumpe cuando escribe a los Efesios y les da esta gran noticia como parte de nuestra riqueza espiritual. Ya no tenemos que ir a un lugar. Incluso usted recordará todavía Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús dice, nosotros tenemos la verdad. Y la verdad era que Dios era adorado en el santuario de Jerusalén. Sin embargo, le dice Jesús a la samaritana, llegará un día en el que la adoración será diferente. Los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso no estaba limitado a un lugar físico. Pablo irrumpe en la carta a los Efesios y manifiesta que ahora nosotros tenemos la seguridad de que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo mora con nosotros. Con nosotros. ¿Se acuerdan de la expresión Emmanuel? Dios con nosotros. Hermanos, Dios no solamente está sobre nosotros como la cabeza. Tienes que entender que parte de nuestra dotación o riqueza espiritual es, sí, Él está sobre nosotros como la autoridad máxima que un cristiano pueda tener. Pero al ser llamados templo de Dios, Dios también está en nosotros.
Y por eso Pablo dice que Jesucristo es el fundamento y la piedra angular de este templo. Por eso es que Pablo habla que Dios está formando una nueva humanidad. Las barreras están siendo quitadas entre judíos y gentiles. Este capítulo habla de la pared que los dividía, porque allí en el templo de Jerusalén había una pared que dividía a los gentiles de los judíos. Si tú eras gentil no podías ir más allá de esa pared. Y Pablo está diciendo, esta pared ha sido quitada. Ahora en el nuevo templo de Dios, ahora en la nueva humanidad que Dios está levantando y que Dios está formando, no hay barrera alguna. Las barreras están siendo quitadas. Y cuando tú piensas en la analogía que Pablo está usando de ser el templo del Señor, había dos cosas que distinguían al templo en el Antiguo Testamento. Había dos cosas constantes en la adoración o en el ritual de adoración en el Antiguo Testamento. Había sacerdotes, número uno. Número dos, había sacrificios. Y lo que nosotros tenemos que entender es, Dios nunca falló en el Antiguo Testamento para encontrarse con aquellos que elevaron un sacrificio. Pero en este nuevo pacto, nuevamente, así como en la cabeza dije, que no había una vacante para ser cabeza en el cuerpo, tenemos que reconocer en este nuevo pacto en el que tú y yo somos templos del Espíritu Santo, el sacrificio válido, el sacrificio más grande, el sacrificio más perfecto al que nosotros nos sometemos, claramente es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, no estamos en una religión de obras. El Evangelio termina con una religión de obras. El Evangelio se basa, y esta es la identidad que un cristiano tiene que tener, no hay un sacrificio que yo pueda hacer que me pueda salvar. El único sacrificio agradable delante del Padre, el único sacrificio que llevaba la ira, la santa ira de Dios, la justicia de Dios de manera perfecta, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es decir, no estamos más rendidos a obras. No vas a alcanzar más salvación por tus obras. A los hermanos que vinieron ayer a pintar por la tarde, eso no significa que ustedes son más salvos hoy porque estuvieron con su cabeza toda la tarde pintando el techo de este auditorio. Lo siento. Si pensaron que eran más salvos hoy o que amanecieron más salvos hoy, no amanecimos más salvos hoy. Ya somos salvos en Cristo. Pero es que si vengo todos los domingos, eso es otra cosa. Tienes que venir todos los domingos, porque una manera de profundizar en riquezas espirituales es que estás en la jugada. Pero no son obras que causan salvación. ¿Se dan cuenta? Allá de donde muchos venían les dijeron que se iban a ganar el cielo si hacían obras. Les voy a dar el mismo mensaje, nomás que al revés. El cielo no nos lo ganamos con buenas obras. Ah, no, van a decir algunos. No, la Biblia es clara cuando habla del sacrificio de Jesús. Dios está formando una nueva humanidad en Cristo Jesús y la única manera y el único sacrificio válido es el de Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que estar identificados con ese sacrificio que nuestro sumo sacerdote ya realizó por nosotros. Por nosotros. Ahora, lo que esta analogía sí tendría que hacerme pensar es, cuando yo entiendo que soy el templo del Espíritu Santo, ¿cómo estoy rindiendo mi vida al Señor? ¿El templo está limpio? ¿El templo está consagrado para este Dios? ¿El templo está preparado de forma que Dios pudiese morar, llegar, habitar allí? ¿O somos como algunas nueras cuando una hora antes la suegra dice voy para allá y usamos las salas para echar toda la basura que no se barrió en la semana?
Algunas más santas dicen: Señor, por favor, hazme un paro y limpia la casa porque viene mi suegra. Eres el templo de Dios. Y por esto dije al principio que aunque estas riquezas están disponibles para nosotros en Cristo, muchos de nosotros no hemos valorado estas riquezas. Entonces, esta idea te habla de rendir tu vida, tu tiempo, tus bienes, tu obra, tus deseos al Señor. Como parte de este templo debemos reconocer el sacrificio del Señor. Y cuando yo reconozco el sacrificio del Señor, entonces veo cómo es que mi vida, en correspondencia a lo que Él ya hizo por nosotros, debe ser una vida de consagración. Pero olvídese de que esa consagración lo va a hacer más salvo, porque no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio, eso sigue siendo obras. Entonces tenemos que cuidar en detalle ese punto, muy, muy cuidadosamente. El Evangelio nos libera de una religión de obras y nos lleva a un criterio claro de que es por el único sacrificio de Jesús que tú y yo estamos disfrutando de ser parte del templo del Espíritu. Lo tercero es que la iglesia es comparada a un misterio en el capítulo 3. La iglesia es comparada a un misterio allí en el capítulo 3. Versos 3 al 5, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El pasaje responde a algunas preguntas que nos pudiéramos hacer. Verso 5 habla de el cuándo de este misterio. Dice Pablo: hoy ha sido revelado. Verso 6 habla de el qué de este misterio, que los gentiles reciban el mensaje. Versos 7 y 8 habla de el quién de este misterio. Pablo está anunciando las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 10 habla del porqué de este misterio. La infinita sabiduría de Dios está siendo dada a conocer a su iglesia. Este misterio al que Pablo específicamente habla a los efesios fue desconocido o fue oculto a los santos del Antiguo Testamento, pero ahora en Cristo nos ha sido mostrado a nosotros. ¿Cuál es el misterio? Entonces, del capítulo 3, el misterio consiste en que ahora los gentiles son coherederos del mensaje de la salvación. Usted recordará la mentalidad del Antiguo Testamento, aún la mentalidad de los hermanos de Jerusalén, cuando la iglesia en Hechos comenzó a extenderse a regiones no judías. Usted recordará que la mentalidad era: el reino de Dios es exclusivo de la nación judía. ¿Cuál es el misterio entonces que ha sido revelado el día que Pablo escribió a los Efesios? Que ese reino de Dios no solamente era para los judíos, que ese reino de Dios era también para los gentiles. Y gracias a que ese misterio fue revelado a través de la obra y de la persona de Cristo, es que tú y yo somos aquí. Porque no sé, creo estar en un 100% de seguridad, pero aquí no tenemos a ningún judío. Entonces, si no somos judíos de cuna, pasamos a ser de lo que el Nuevo Testamento llama gentiles. Algunos quieren ser judíos en nuestros días y judaizan. Y son bien chistosos porque se quieren poner su gorrito aquí y se quieren poner sus cosas y se quieren aprender cosas y dejan de comer carne. Gloria a Dios. El misterio revelado es este: Cristo está salvando judíos, gentiles. Judíos y gentiles. Entonces la iglesia es presentada aquí como este misterio. El Señor está levantando una nueva humanidad y nos está haciendo copartícipes de la promesa del Evangelio
a través de Cristo Jesús. Y así llegamos a la segunda oración que Pablo hace por los efesios. Allí en el capítulo 3, verso 14 al 19, tú tienes la segunda oración que Pablo hizo por los efesios. Y también es una oración que puedes hacer, donde básicamente el apóstol Pablo está diciendo o está orando esto, para que ellos lleguen a comprender el amor de Cristo por su pueblo. ¿Cómo hablar de este misterio si no hablamos del amor de Cristo por su pueblo? La cuarta idea que tenemos ahí en el capítulo 4 es que la iglesia es comparada con un hombre nuevo. La iglesia es comparada con un hombre nuevo. Efesios 4, verso 13 y 24, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego el verso 24, y os vistáis del nuevo hombre. Diga conmigo esa parte, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad a la verdad. Observen esa expresión, y os vistáis del nuevo hombre. Pablo presenta aquí la vida diaria de la iglesia. Usa la expresión uno en todo el capítulo 4. Estamos unidos en Cristo, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Dios y Padre de todos. Por esa razón es que el hombre nuevo está llamado a vivir en una novedad de vida, tal como la Biblia lo dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Pablo usa dos palabras claves para nosotros que estamos en novedad de vida. Da dos mandamientos, no son opciones, son mandatos. Pasamos al capítulo 4 y ahí hay imperativos. Dejamos los indicativos. Pablo da dos cosas que un cristiano tiene que hacer. Lo primero que dice es: quítate, despójate, deshazte de esto. Lo segundo que él dice es: ponte. Entonces, no tengo tiempo para detenerme, solo les doy algunas pautas. El hombre nuevo debería quitarse toda mentira. El hombre nuevo debería quitarse toda ira. El hombre nuevo debería quitarse todo hurto. El hombre nuevo debería quitarse todo tu hablar corrompido. El hombre nuevo debería quitarse toda amargura. Pero luego cuando Pablo te dice que te quites, algunos van a decir: si yo me quito eso, me voy a quedar desnudo. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Que te quedes desnudo para después te vistas del nuevo hombre. Entonces te voy a decir cómo es que más o menos funciona esto. Lalita, me vas a servir. Préstame tu rebozo. Gracias. Es como si yo llego a Cristo, no me quito la ira, no me quito la amargura. Observe que no está diciendo que el Señor te lo quitó. Observa que está diciendo: quítatelo. Entonces yo, como alguien que llega al Señor, no obedezco a Pablo y no me estoy quitando la ira y no me estoy quitando la amargura, y llego después y digo: y vístete del nuevo hombre. Y es como si yo hago esto. Me visto del nuevo hombre, me veo como nuevo hombre, veo a otros y más o menos está ahí el nuevo hombre, pero cuando mi carne sale, yo hago esto. ¿Qué va a salir? Ira, lenguaje corrompido, hurto. ¿Por qué? Porque no me lo he quitado. Gracias. Porque no me lo he quitado. Entonces alguien dice: bueno, pero necesito volver a vestirme con el nuevo hombre. Y te vuelves a poner el disfraz o el uniforme del día domingo.
Y algunos viven de tal manera que dicen, es que no entiendo qué está pasando y yo creo que soy bipolar. No, no eres bipolar, eres desobediente. No te estás quitando lo que en tu vieja naturaleza está allí. Tan solo estás disfrazando un poco. Y mientras tú no obedeces lo que Pablo dice, vas a seguir teniendo problema con eso. Dice, quítate, pero después dice, ponte, vístete del nuevo hombre. Gracias. Vístete del nuevo hombre. Entonces Pablo está hablando claramente de que somos hombres nuevos en el Señor y eso ya es una riqueza para nosotros. Pero tienes que obedecer al Señor si vas a estar ahí. Número 5. La iglesia es comparada con una esposa. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La iglesia aquí es presentada como la esposa del Señor. El hogar cristiano es presentado aquí. La pregunta que quisiera hacer simplemente a ti y a mí es, ¿narra nuestro matrimonio el Evangelio? ¿Narra tu hogar y mi hogar el poder del Evangelio? ¿Narra tu vida como padre, como hijos, el poder de este Evangelio? Esta es la razón por la que la familia es importante, por el Evangelio. Y esto lo hace ser algo no negociable. Entonces lo que Pablo presenta aquí es por un lado los deberes de la esposa y por otro lado la devoción del esposo ilustrada en el matrimonio. ¿De qué te habla esto? Te habla de una relación de amor con nuestro Señor. El hecho de que la iglesia sea la novia o la esposa del Señor narra nuestra relación de amor con Él. Pero si tú lees los siguientes versículos, encuentras básicamente lo que el novio está haciendo por su novia. Observen ahí el verso 26, 27. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua ¿con qué? Con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. El amor del esposo en este pasaje presenta un amor santificador. En esa relación el esposo se separa para pertenecerle a la esposa y ella para pertenecerle a su amado. De tal forma que el amor de Cristo por nosotros actualmente está funcionando en nuestras vidas porque nos está purificando. ¿Cómo yo sé que soy parte de la esposa, de la novia del Señor, de acuerdo a Efesios 5? Porque estoy siendo purificado. ¿Cómo sé que estoy siendo purificado? Por la palabra de Dios. Juan 15 y Juan 17 lo dice claramente. Porque la palabra de Dios está siendo usado en mi vida para prepararme de tal forma que un día sea presentada delante del Señor como una novia sin mancha y sin arruga. La experiencia matrimonial es un proceso de crecimiento constante cuando Cristo es Señor de un hogar, pero de la misma manera es un proceso constante de crecimiento en la vida de un individuo que ha sido salvo porque Cristo está creciendo en su vida. He aquí la importancia de entender el día de hoy que la iglesia no es perfecta. Seguimos teniendo manchas causadas por pecado exterior. Seguimos teniendo arrugas causadas por decadencia o pecado interior. Pero aquí está Cristo diciéndome, yo soy el esposo y yo estoy comprometido a purificarte con el ministerio de la palabra. Ahora, permíteme acotar algo en este sentido.
Si tú crees que los pasajes que leemos el día domingo son suficientes para ser purificado en tu vida espiritual, estás equivocado. Porque ahora mismo que tú y yo salgamos de este lugar, vamos a ser expuestos al pecado. Vas a estar rodeado de gente que miente y vas a ser tentado a mentir. Vas a estar rodeado de gente que roba y vas a ser tentado a robar. Vas a ser rodeado de gente inmoral y vas a ser tentado a ceder a una vida inmoral. Vas a estar rodeado de gente chismosa y vas a ser tentado a chismear. ¿Tú crees que haber leído 1 o 2 capítulos de la carta de los Efesios será suficiente el resto de la semana? Y el esposo dice, yo estoy aquí comprometido a santificarte, a purificarte del domingo a domingo, del lunes a lunes, año tras año, mientras yo te llame a tu presencia. Pero necesito que abras mi libro. Y algunos todavía dicen, bueno, es que nunca fui bueno para leer. No, ese no es el problema. O como algunos cristianos de nuestros días dijeran, bueno, no me gusta leer la Biblia, pero escucho muchos mensajes ahí en YouTube. Bueno, vaya usted a saber a quién están escuchando y si verdaderamente abren la Biblia. Pero la dieta más segura que una persona puede hacer es una dieta, como ahora está en nuestros días, personalizada. Tienes que leer la Biblia, porque la Biblia y el Espíritu Santo están haciendo esta función de purificarnos y de prepararnos como la novia del Señor para estar un día delante de Él sin mancha y sin arruga. Número 6, para terminar. La iglesia es comparada con un ejército o con un soldado en el capítulo 6, versos 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo, las acechanzas. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y en todo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Una tercera vez en la que el apóstol Pablo habla sobre la oración, inmerso en la idea de que la iglesia de Cristo es un ejército, somos soldados. No estamos en la retaguardia, vamos a la vanguardia. No estamos en la última línea de fuego, como algunos muchas veces creemos. Algunos en la iglesia piensan, los que nos dirigen van al frente, nosotros vamos al medio. Y algunos se identifican y dicen, no, yo vengo detrás, porque los ataques al frente están muy duros. Hermanos, si tú estás en Cristo, tú estás en la primera línea de ataque. Si tú no estás en Cristo, te tengo buenas noticias. No te preocupes, no habrá ataques. Si tú eres de los que dices, yo no entiendo a esos cristianos fanáticos, religiosos, que las pruebas, que las tribulaciones. Hermano, arrepiéntase, usted no es cristiano, por eso usted no puede experimentar los ataques del maligno sobre su vida. Usted no sufre ataques
porque es hijo del diablo, por eso no sufre ataques. Así es sencillo. Dejemos de complicarnos la vida. Un cristiano es alguien que está en la línea del Señor, le pertenece a Cristo, está identificado con Cristo, es soldado de Cristo y por esta razón sufrirá ataques de parte del maligno. Pero qué maravilloso es que cuando estás en Cristo puedes saber, tengo una riqueza. Soy parte de este ejército, pero mi capitán no me ha dejado huérfano. Me ha dicho, fortalécete en mí y en el poder de mi espíritu. Vístete de toda la armadura del Señor. Ahora, permítame decir algo, hermanos. La armadura del Señor en este pasaje no es algo místico que nos tenemos que colgar todos los días. No es algo místico de lo que nos tenemos que cubrir todos los días. Porque algunos pudieran hacer una oración matutina por la mañana y decir, Señor, me pongo el yelmo de la salvación. Y sale de su casa y una piedra le llega. El niño que estaba jugando con una piedra antes de irse a la escuela lanza una piedra y usted se puso el yelmo de la salvación y resulta que la piedra viene y usted en vez de parar en su trabajo va y para a la Cruz Roja o al Seguro Social. No es algo místico el yelmo de la salvación. Cuando tú entiendas la armadura, te das cuenta que lo que tienes ahí es el carácter perfecto de Cristo sobre la vida de un creyente. ¿A qué nos lleva o a qué nos llama esa armadura? Nos llama a cosas muy claras, a estar seguros de nuestra salvación en Cristo, a estar seguros de nuestra justicia en Cristo, a estar seguros de nuestra paz en el Evangelio que encontramos en Cristo, de estar seguros de que somos salvos en la verdad de Cristo, de estar seguros de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu en Cristo. El centro es Cristo, partimos de Cristo, somos de Cristo. Lo que queda claro para el apóstol y debería ser también claro para nosotros es: Satanás aborrece a la nueva humanidad que Dios está levantando en Cristo y por esa razón somos atacados. Pero tenemos que reconocer entonces las riquezas que tenemos en Cristo, ya que el cristiano, fíjate bien, el cristiano no pelea por la victoria. Lo voy a volver a decir. El cristiano no pelea por la victoria, el cristiano pelea desde la victoria. ¿Se da cuenta de la diferencia? El cristiano no pelea por la victoria, el cristiano pelea desde la victoria. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y esta es parte de mi riqueza espiritual en Cristo. Colosenses 2 nos dice claramente que el Señor anuló el acta de los decretos que estaba en mi contra y en tu contra y los publicó y hubo un desfile triunfal sobre los poderes del maligno. Así que lo que sucede en la lucha de un cristiano es: yo no estoy peleando por la victoria, Jesús ya peleó por la victoria en la cruz y triunfó. Tan triunfó que hay una frase en el Calvario que es clave para ti y para mí: consumado es. Cuando Satanás entonces se presenta delante de mí para ofrecerme resistencia, yo no peleo por la victoria, yo peleo desde la victoria del Calvario. Y eso es ser rico en Cristo. Entonces es interesante cómo al final de la carta Pablo pasa de que somos la esposa del Señor y nos lleva a que somos parte de una milicia. No sé si usted ha visto, ahora hay inventos de todo tipo y de todas cosas. Pero si tú has ido a una boda recientemente, te vas a dar cuenta que los zapatos de una novia han innovado mucho en los últimos años, o quizás hace mucho y ni cuenta me había dado. Pero ahora hay novias que llegan con unos zapatos para ir a la iglesia. Y mientras van en el carro a donde va a ser la recepción, esos zapatos se van y vienen algo así como un tipo tenis para hacer lo que vaya a hacer si va a bailar cómodamente.
Y después, con el paso de las horas y del cansancio, a lo mejor vas a ver que una novia va a salir en chanclas o descalza. Pues digo, hay gente a la que le gusta andar descalzo. Pero entonces, cuando tú piensas en la novia del Señor, vas a encontrar algo. La novia del Señor es la única novia que tiene vestido de novia, pero sus zapatos son botas de combate. Sus zapatos son como las botas de un militar que, aunque sabe que me estoy preparando para una boda, sé que posiblemente estaré en un terreno incómodo en mi vida. Sé que posiblemente Satanás tocará mi familia, mi salud, y yo tengo mis botas y simple y sencillamente estoy diciendo: Señor, sigue purificándome con tu palabra, que yo voy a estar aquí sabiendo una cosa: no me toca a mí ganar esta batalla, porque tú ya la ganaste por mí. Pero la Biblia es clara cuando nos dice: resiste al enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema no es resistir. Nuestro problema es someternos a Dios. Y porque no nos sometemos a Dios, muchas veces la resistencia se nos presenta como algo difícil. Pero cuando alguien se somete al señorío de Cristo, entendiendo lo que el Señor está haciendo, es que nosotros podemos reconocer la buena mano de Dios. Hermanos, el final del capítulo es tan alentador, ya que Pablo, después de hablar de la armadura, habla de otros hombres que están caminando con él en esta batalla. Y Pablo es como si nos dijera: no estoy solo en la batalla. Hermanos, una y otra vez Satanás te va a decir: estás solo. Y si tú no estás identificado con Cristo, capítulo 1 al 3, tú vas a creer que estás solo. Pero si tú estás identificado con Cristo, la próxima vez que Satanás viene y te miente, estás solo, entonces tú te puedes parar y decir: no, no estoy solo, estoy rico en Cristo. Tengo sus promesas, tengo su herencia, tengo su salvación, tengo su espíritu, tengo su palabra. Y finalmente, como Pablo, podemos decir: tengo a otros compañeritos que están conmigo. Lean el resto de la carta después que habla de la armadura y encontrarás que Pablo está diciendo: estos hombres han sido compañeros de milicia para mí. Pero termino en el verso final: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Observa la última expresión de Pablo: amor incorruptible, amor que no es contaminado, amor que no es manchado, amor que no es degradado. Hermanos, la carta está llena de riquezas múltiples para nosotros. Pero si algo Pablo nos presenta al final de la carta es que así como la iglesia es un ejército, así como la iglesia también es un rebaño, en otra metáfora. ¿Vas a entender algo? Las ovejas en un rebaño andan juntas. Los soldados en un ejército, ¿cómo andan? Andan juntos. Y posiblemente al no identificarte con Cristo, tú has dejado de caminar junto a otros soldados, de carne y de hueso, como tú y como yo, pero que entendemos somos fortalecidos en medio del vigor y del fuego de la batalla por otros hermanos y hermanas que están experimentando las riquezas de Dios en gloria. En Cristo, como dice el capítulo 1, hemos recibido toda bendición espiritual. No necesitamos absolutamente nada más, pero lo que sí necesito es
apropiarme de estas riquezas. Y entonces con Pablo puedo decir, soy pleno en Cristo, soy gozoso en Cristo, soy rico en Cristo. Puestos en pie. Señor, cuántas gracias te damos esta mañana de que nos permites venir a tu mesa y una vez más saborear de tu palabra. Y una vez más comer de tu palabra, edificarnos con tu palabra, porque tu palabra nos es suficiente. No necesito un truco. Señor, qué maravilloso que no necesito pensar semana a semana en cómo manipular a esta Grey domingo a domingo. Tan solo necesito ir a la Biblia, abrir la Biblia, estar convencidos de la suficiencia de las Escrituras y venir aquí semana a semana y simplemente disfrutar, abrir la Biblia junto con esta Grey y ser bendecidos con toda riqueza espiritual por causa de Cristo.